Se perdió la Sí, presentación, muchachos. está empezando la grabación suya, profe. Ya empezó a grabar. Ya empezó a grabar. Sí, listos. Bueno, Ahora sí, ya. eh, ¿cuál es el origen de los cuatro estómagos del bovino? Viene de tiempos ancestrales, proceso evolutivo, en donde en Asia, donde se desarrollaron inicialmente el Bos primigenius, el antepasado de los bovinos de hoy en día, tenía grandes depredadores que estos tigres necesitaban generar carrera para saltarles encima a estas presas. Entonces los bovinos salían a comer pasto y se refugiaban en el bosque. Fruto de esa interacción de cientos de años, miles de años, empezaron a desarrollar un sistema de almacenamiento de comida para ir a comer rápido en la pradera y pronto ir a ocultarse para protegerse de los depredadores en el bosque. De ahí vino el cambio evolutivo de los rumiantes, de generar esas cuatro cámaras, de las cuales el rumen es la mayor de ellas para almacenar grandes cantidades de comida. Ahora, cuando el bovino come pasto, en realidad lo que estamos haciendo es alimentando toda la flora bacteriana principalmente que hay en el rumen. Esas bacterias, esos hongos y protozoos en menor proporción que hay en el rumen, se alimentan de ese forraje, se reproducen y toda esa microbiota, algunas vivas, en su gran mayoría muerta, es la que pasa al estómago verdadero y sirve de fuente de proteína para el proceso digestivo del bovino. De ahí en adelante pasa al preestómago y al estómago verdadero. El primer paso es el animal coge el pasto con la lengua, lo entra a la boca, hay una digestión. ¿Qué es digestión? Digerir es partir en partículas más pequeñas. Hay una digestión mecánica por la molienda que hace con los molares y premolares. Y de ahí hay una digestión química también que se hace con enzimas de la saliva que sirve para mojar ese bolo alimenticio para pasar al retículo. Del retículo va al rumen. Cuando el animal ya está en reposo, que se echa tranquilito, ustedes ven que él regurgita, es el término, es decir, como si vomitara el forraje y vuelve y lo mastica. Eso es rumiar. El que hace ese trabajo es el retículo, de traer forraje del rumen y llevarlo otra vez a la boca. Y partirlo más con mayor calmita ahí y llevarlo nuevamente al rumen para que las bacterias se le peguen a ese forraje, haya un proceso enzimático, secreción de enzimas para digerirlo y que le sirva de sustento para que esas bacterias crezcan, se reproduzcan, ¿sí? Y esa tasa de crecimiento bacterial es bastante rápida. Las bacterias no duran mucho tiempo ahí. Nace una nueva bacteria de esas y dura, si acaso, 72 horas. ¿Sí? Por eso la tasa de reproducción de esas bacterias es tan alta. Y pasa después al retículo, rumen o maso, que es el preestómago, ahí hay un proceso de hidratación, y pasa después al abomaso, que es el verdadero estómago, donde hay una parte glandular, tiene unas células oxínticas en la pared de esa zona glandular que secretan ácido clorhídrico. Entonces, a partir de ahí, el estómago y el sistema digestivo funcionan de manera muy similar a la nuestra, por digestión química a partir del ácido clorhídrico, y vienen las enzimas pancreáticas también, las enzimas biliares, que llegan algunas al conducto por el conducto colédoco y pancreático al intestino delgado, para que venga una absorción en el resto del recorrido, principalmente las grandes proteínas en el intestino delgado. Esas proteínas van al torrente sanguíneo. ¿Y por dónde pasan antes de ser distribuidas por todo el organismo? Pues tienen que pasar por un filtro, que es el hígado. El hígado es muy rico, sabe delicioso, pero personalmente yo no como hígado, porque es que ahí es donde se quedan todas las porquerías que se come la vaca. Es el primer filtro que tiene el animal. De ahí por el sistema portal, la sangre va al corazón con esos nutrientes y de ahí el corazón la bombea a todo el cuerpo, para que esas proteínas que el animal
consumido en forma de forraje, transformadas por las bacterias digeridas en el estómago verdaderos, absorbidas en el intestino, son ya proteínas de cadena más corta, incluso aminoácidos. Entonces, cuando llega por el torrente sanguíneo a una de las células, por el RNA hace que capture esos aminoácidos que están en el plasma y vayan a unirse esos aminoácidos para formar la nueva proteína que se está replicando a nivel celular. Y esa es la síntesis de proteínas. ¿Cómo una célula hace que se produzca más proteína de la que ella tiene la información genética? Entonces los aminoácidos se unen y forman proteínas. Así es como crece el cabello, aumentamos masa muscular, se produce la leche, etcétera. Y lo hacen muchos, casi todos los organismos vivos. Ese es el sistema que tienen de síntesis de proteínas. Entonces, eso, grosso modo, es lo que hacen las vacas. Entonces, cuando alimentamos las vacas, en realidad lo que estamos alimentando son todas las bacterias, toda esa microbiota que hay en el rumen. Y si sabemos manejar ese rumen, pues hacemos, con un buen sistema de pastoreo, hacemos una muy buena ganadería. Y eso es lo que vamos a ver ahorita. Basados en el sistema de pastoreo Wassan, ¿sí? Hay varios sistemas de pastoreo. El pastoreo continuo, ¿qué es? Que metemos las vacas a un potrero y ahí pueden durar 6 meses, 8 meses en ese mismo potrero. Otro sistema es el pastoreo alterno. Entonces, la finca la tenemos dividida en 2 potreros. Entonces, en el potrero A están las vacas 2 meses, se acabó el pasto y pasan al potrero B. Mientras tanto, el A queda en descanso 2 meses. Cuando en el B se acaba el pasto, vuelven otra vez al A y están alternándose. Entonces, el tiempo de ocupación del potrero A al año, ¿cuánto tiempo va a ser? 6 meses, la mitad, porque la mitad del tiempo está ocupado y la mitad descansando. ¿Sí? Y ya vienen otro tipo de sistemas basados en la división de praderas, que lo llamamos sistema de pastoreo Wassan. ¿De dónde viene este sistema de pastoreo Wassan? No vayan a decir Voisin, por favor, eso es terrible. Es Wassan. André Wassan era un señor francés que murió en el año 1964 en Cuba, cuyo padre tenía una finca en Normandía, al sur de Francia, pues de ganado normando. Y él iba de vacaciones nada más a la finca, pero el papá se enfermó y a él le tocó hacerse cargo de la finca. Pero para manejar la finca quiso entenderla desde la matemática, porque él, esa era su línea de formación, era físico. Entonces, se puso a observar las vacas y todo lo convirtió en variables numéricas. Y logró formular, entender desde la matemática qué era lo que hacían las vacas. Y logró formular las 4 leyes del pastoreo Wassan. Eso es lo que se basa los sistemas de pastoreo modernos. Y eso fue en los años 50 del siglo pasado. Pero últimamente ha llegado como moda aquí a Colombia, en las zonas de trópico bajo, entonces se habla de Wassan, se habla de pastoreo de ultra alta densidad, se habla de pastoreo regenerativo, se habla de pastoreo racional Wassan, se habla de... Pero todo está basado en las leyes que dijo este señor en los años 50. Son 4 leyes muy, muy sencillitas. Y vean esto, 640 vacas que se mueven a diario. Es un señor solamente moviendo la cerca y el agua todos los días. Y vean la carga instantánea tan alta que tiene este sistema productivo. Se puede hacer también con ovejas. Y es que están, diría alguien, están demasiado amontonadas. Pero en realidad lo que están haciendo es un pastoreo eficiente. Y si ustedes ven el color de cada potrero, nos da también una muestra de cómo están las diferentes edades del rebrote, ¿no? Un sistema con ovino, esto ya es aquí en Colombia, en trópico seco, en el Tolima. Entonces vean, muchos potreros con unas cargas instantáneas bastante altas. Esto es en trópico alto, con Quicuyo, en Uruguay. La carga instantánea tan alta que hay. Los animales están concentrados. ¿Y qué están haciendo? Están comiendo en un pastoreo continuo, están caminando, buscando la comida y buscando el agua. Aquí no, están más dedicados a comer. Y vea la diferencia en cómo dejaron el potrero y al nuevo al que van, ¿no?
un aprovechamiento completo, aumentando la docilidad. Este es un callejón de manejo, de traslado de animales. Los callejones, en últimas, son otro potrero más. Con búfalos, responden muy bien a este tipo de manejo, porque el búfalo es de más reciente domesticación. Entonces, el estímulo de la corriente es muy favorable para nosotros, ¿no? En México, vea. Con cabras también se puede hacer. Con cerdos, que están comiendo alfalfa. Con los cerdos hay que tener en cuenta el voltaje, ¿no? Que cuando vi el primer sistema de pastoreo de esto con cerdos, nos estaba explicando el dueño que a veces los cerdos agachan la oreja, van osando en el campo y no se dan cuenta de que está próxima a la cuerda. Y cuando es que les pega el corrientazo. Pues dicho y hecho. Mira, ahí va cerquita la cuerda y precisamente el cerdo iba llegando, le pegó el corrientazo, sale chillando ese animal devolviéndose en carrera y no alcanzó a avanzar unos 7, 8 metros, cayó infartado. Entonces con los cerdos hay que tener cuidado. ¿Cuáles son los objetivos de un buen sistema de pastoreo? ¿Cuáles creen ustedes? Tener buena comida, tener buen manejo. El principal objetivo de un correcto sistema de pastoreo no es otro que la rentabilidad. Y para eso nos basamos en las plantas pratenses. ¿Qué es? Son plantas que tienen la capacidad de rebrotar una vez son cortadas. ¿Y cómo lo hacen? A través de sustancias de reserva que van acumulando en la parte baja del tallo y en las raíces. Entonces, a medida que la planta crece, mejora su volumen. Pero llega un punto en que el contenido nutricional también baja, entonces hay que buscar el momento óptimo de cosecha. Estas plantas, dígame, Freddy. Profe, entonces de pronto usted tiene conocimiento cuál sería el mejor pasto para rentabilidad en el ganado. Eso lo vamos a hablar al final, sí, señor. Entonces, me lo recuerda, por favor, al final. Entonces, hay que buscar el momento óptimo de cosecha, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque a medida que las plantas crecen, también van botando flor y van acumulando, creciendo semillas y acumulando nutrientes para la semilla, ¿sí? Entonces, cuando una planta ya ha botado la espiga, ¿qué quiere decir? Que a medida en que llene esa espiga, el contenido nutricional de la hoja va bajando porque los nutrientes de la planta la está botándoselo a la semilla para que esa semilla cuando caiga al suelo germine. Entonces lo otro son las sustancias de reserva. A medida que la planta es cortada, esas sustancias de reserva se van movilizando para crear el nuevo rebrote y se van agotando. Pero llega un momento en que empieza a hacer fotosíntesis y fruto de esa fotosíntesis, esas sustancias de reserva también van aumentando hasta el punto en que cuando está lista la planta para ser cortada, esas sustancias de reserva ya también están en un punto elevado. Ahora, no todos los pastos se cortan a la misma altura, esto es importante. El de la derecha, es un panicum maximum. ¿A qué altura se debe cortar? Hay muchos autores que dicen, no, el panicum se corta a los 22 centímetros. Otros dicen, no, a los 25. Pero es que, como les decía, todo depende. No todas las fincas tienen las mismas condiciones de suelo. Y dentro de la misma finca, no todos los suelos tienen las mismas condiciones nutricionales, lo cual refleja el crecimiento de la especie. Entonces, depende de qué tan fértil está el suelo, asimismo la respuesta del pasto. Entonces, ¿a qué altura se debería dejar? Se debe permitir que los animales corten más o menos, en caso de pánico máximo aquí a la derecha, hasta esta altura. ¿Qué quiere decir? Que estamos dejando un poquito de hoja, un poquitico de hoja, no totalmente pelado, para estas especies de porte erecto y semierecto, como el caso de estabilizantes de la mitad. El caso del Brachiaria decumbens, que es de crecimiento postrado, o del quicuyo en clima frío, por ejemplo, permite que los animales lo poden más cerquita al suelo, ¿sí? Pero no es por centímetros de altura, no, señores. Es de acuerdo a qué tanta hoja podemos dejarle, qué capacidad de
rebrote y de fotosíntesis queremos que tenga el pasto. Ese es importante. Ahora, este señor Blazer puso esta curvita a finales de los años 50 del siglo pasado, ¿sí? En la cual explica cómo se explica. La curva roja son las sustancias de reserva, que generalmente son carbohidratos no estructurales que la planta va acumulando a medida que va creciendo. Entonces, cuando la matica está aquí grande, que se corta, trasladen esta de aquí grande para acá. Entonces, se cortó. ¿Qué ocurre? La planta empieza a movilizar esas sustancias de reserva desde la raíz y el tallo hacia la generación de un nuevo rebrote. En este periodo no hay fotosíntesis. En este periodo inicial del rebrote no hay efecto del sol sobre la fotosíntesis porque las hojas no están. Las poquitas que dejamos es muy escasa y no alcanza a generar el rebrote por su propia cuenta. Lo haces a partir de las sustancias de reserva. Entonces, a medida que se genera ese rebrote, esas sustancias de reserva se van agotando. Pero después de 3 o 4 días, esas sustancias de reserva que están escasas han generado el rebrote suficiente para que ese rebrote empiece a hacer fotosíntesis. Y fruto de la fotosíntesis viene la llamarada de crecimiento del pasto. Y a medida que empieza a crecer rápidamente ese pasto, nuevamente empieza a acumular esas sustancias de reserva, hasta que llega otra vez el momento óptimo de cosecha, la cortamos, viene la movilización de sustancias de reserva y permite el nuevo rebrote, etc. Y eso permite hacerse en el tiempo muchas veces. Y permítanme que... Voy a pausar un momento esto. Creo que abrí la que no era. ¿Y ahora cómo cierro esta? Ya. Ah, no, sí es esta, sí, sí, sí. Sí, ok. Entonces, estos son 4 términos que vamos a manejar. ¿Qué es la carga animal? Es la cantidad de animales que un área determinada nos sostiene durante un periodo de tiempo. Y lo expresamos generalmente como unidades gran ganado o unidades de ganado mayor por hectárea año. ¿Sí? El promedio nacional, ¿recuerdan en cuánto estaba? Que no llegábamos ni al 0.5 animales por hectárea. ¿Sí? La carga instantánea es la cantidad de animales que en un momento dado están en un área determinada. Este potrero tiene 1 hectárea y en este momento tenemos metidos ahí 50 animales, 100 animales. ¿Sí? Esa es la carga instantánea. El periodo de ocupación es los días o las horas en el cual ese potrero está ocupado en cada una de las rotaciones. ¿Sí? El periodo de ocupación de ese potrero es de 1 día, por ejemplo. El periodo de descanso, el tiempo que transcurre entre una rotación y otra. Es decir, que si el periodo de descanso de esta pradera es de 30 días y tengo 30 potreros, ¿qué quiere decir? Que el periodo de ocupación de cada potrero es de 1 día. 1 día está ocupado cada potrero para que a los 30 días vuelva a ser ocupado. ¿Ok? Entonces, las 4 leyes del pastoreo basal están basadas en 2 en el pasto y 2 en el animal. La ley del descanso, ¿qué es? Muy sencillo. Al pasto hay que dejarlo descansar. ¿Sí? ¿Para qué? Pues para que pueda acumular esas sustancias de reserva, ¿sí? Para que genere un rebrote vigoroso. Para eso hay que dejar descansar el pasto. La segunda ley, la ley de la ocupación, pues a los potreros no hay que ocuparlos mucho tiempo para evitar que los animales coman los rebrotes que acaban de generar el primer día. Eso es importantísimo y ya lo vamos a ver. Si hacemos eso, vamos a garantizar que crezca el pasto, metamos los animales, lo cortemos, haya movilización de reservas, crezca el rebrote, haya entrada de fotosíntesis, se produzca la llamarada de crecimiento y al mismo tiempo aumento de reservas para llegar al nuevo rebrote con las reservas altas para poderlo cortar y poder generar el siguiente
rebrote. Eso es todo el manejo del pastoreo. No es más. Es muy sencillo de hacer. Entonces, véanlo aquí puesto de otra manera. Aquí están a la derecha las reservas de carbohidratos. Se corta el pasto, empieza a movilizarse las sustancias de reserva, buscando la generación del nuevo rebrote. Esas sustancias de reserva pues se van haciendo escasas a medida que logra establecerse ese rebrote, generarse nuevo rebrote. Cuando se genera el nuevo rebrote, las sustancias de reserva están escasas, pero ya no las necesitamos porque ya viene a través de la fotosíntesis la llamará del crecimiento. Por efecto del sol es que viene a darse esto, para que pueda la planta absorber nutrientes del suelo y transformarlos. Y a medida que va creciendo, pues esas sustancias de reserva se van llenando nuevamente. Pero ¿qué pasa si cuando estamos en este momento generando este rebrote, los animales siguen todavía dentro del potrero? ¿Qué ocurre? ¿Cómo están las sustancias de reserva? Muy escasas, ¿no es cierto? Entonces, si esas sustancias de reserva están muy escasas y los animales se comen ese rebrote, ¿cómo va a generar un segundo rebrote? Muy pequeñito. Y aquí, entre este periodo, entre este momento y este momento que dejamos los animales metidos aquí, han transcurrido 4 días. Entonces, llevamos 4 días. Genera un nuevo rebrote. Llevamos aquí 8 días. Y si los animales todavía están aquí, se comen ese segundo rebrote. A los 12 días, menos sustancias de reserva. Muy bien fertilizada anteriormente, cuando estaba aquí, muy buena fertilización para que llegue una planta al tercer rebrote. Pero generalmente aquí se están muriendo, desaparecen. ¿Y qué están creciendo mientras tanto? Las malezas, lo que llamamos malezas, que no nos nutren como si nos estaría nutriendo una planta de estas. ¿Sí? Y entonces se nos enmalezó el potrero. Fácilmente a los 12, 15 días empiezan a consumir los animales los forrajes de menor calidad nutricional y hacen exactamente lo mismo. Y si los animales los tenemos 15 días, 20 días, un mes ahí, pues ya lo que nos empieza a crecer son las gramas nativas, los pastos de menor calidad y las malezas que sí se nos empezaron a trepar. Porque cuando estábamos aquí, no eran consumidas, porque los animales son muy selectivos. Se comen lo que más les gusta al comienzo, lo que más les nutre, tienen un olfato increíble. ¿Y eso a qué nos lleva? Pues a la imagen de la derecha. Paisajes desolados donde tenemos mortalidades o unas ganancias de peso muy bajitas, si es que hay ganancias de peso, porque muchas veces lo que hay son pérdidas de peso en el verano. Ahora, la tercera ley, ¿de qué nos habla? Que los animales que nos están dejando la platica son los animales a los que hay que dejarle la mejor comida. A mí personalmente no es que me guste mucho este sistema. Se conoce con el nombre de despunte y repaso. ¿Qué quiere decir? Que las vacas, por ejemplo, que nos están dando la mayor cantidad de leche, el hato de ordeño, pues están dejando la mayor rentabilidad en la finca, comen mejor. Entonces entran, despuntan el pasto, se comen lo mejorcito y al mediodía se sacan a otro potrero. Y al mediodía entran el lote de horras, por ejemplo, a terminar de repelar lo que las otras le pudieron haber dejado. Pero el potrero ya está pisoteado, hay mucha materia fecal, mucha orina, eso disminuye un poquito el consumo. No deja de ser eficiente, claro que sí, es muy eficiente este sistema. Pero pues si tenemos que movilizar ese lote de horros, que son las vacas que no están produciendo leche, que pueden estar unas cargadas y otras no, y están ahí también metidas las novillas de reemplazo, pues hombre, es el futuro de la ganadería, los futuros terneros, las futuras vacas. ¿Por qué no darles buena comida también? Entonces yo prefiero que ese segundo lote de animales vayan en otra rotación diferente, en otro potrero, y no que vayan a comerse lo que las otras le dejaron, a repelar lo que las otras despuntaron. Entonces no me gusta mucho esto. Y el otro es la cuarta ley, la de los rendimientos regulares. Es que para maximizar los rendimientos hay que hacer unos movimientos más seguidos, con periodos de ocupación más cortos, con cargas instantáneas más altas. ¿Y eso cómo se logra? Con mayor cantidad de potreros. ¿Cuál es la gran ventaja? La deposición de excretas.
con este sistema, ya les voy a mostrar algunos videos al respecto, hace que las vacas defequen después de que han comido. Comen, pelan el potrero y cuando viene el vaquero, el pastor a ponerles pasto, las estimula y ellas defecan antes de irse para el nuevo potrero. Y está todo peladito. Entonces esas excretas llegan más fácil al suelo y son descompuestas mucho más rápido por toda la macro y microbiota que está en el suelo para este trabajo. Ahora, ¿qué tenemos con esto? Una verdadera proyección alimentaria. Este sistema se planifica para que los animales no se vayan a quedar sin comida en el verano. Está hecho para el verano, cuando el verano es el problema, ¿no? Entonces en el invierno tenemos excedentes de forraje. ¿Qué hay que hacer con eso? Dos alternativas. O guardamos forraje para tener una mayor carga en el verano, o en el invierno aumentamos la carga considerablemente, pero con la seguridad que cuando llegue el verano tenemos que sacar animales. Y eso va a ser cuando el precio del ganado esté bajando. Entonces es el problema, ¿no? Que puede ser un inconveniente ahí. Es un sistema que puede durar mucho tiempo. Mejora el valor nutritivo del forraje acompañante por varias razones, principalmente las interacciones que hacen con el suelo. Y cuando le metemos árboles a esto, mejoramos todavía más ese valor nutritivo del pasto acompañante. Es asequible, ¿qué quiere decir? Que cualquier persona, cualquier pequeño productor puede hacer un sistema de estos en una finca pequeña y le va a ser rentable. Disminuye el consumo de insumos que vienen fuera de la finca. Hay un mejor gasto energético en todo el sistema. Podemos mejorar la carga animal, los aportes de materia orgánica que se hacen también y un control de malezas. Cuando el sistema está funcionando bien, es que no tenemos que meterle plata al control de malezas y el control de parásitos también ha reducido considerablemente el rubro. ¿Por qué? Por manejo. Ahora, ¿cómo se hace? ¿Cómo yo hago un sistema de estos? Me reúno con el cliente. En la oficina, con internet, ubico la finca por internet y me informo de qué tanto conoce el dueño su propia finca, qué indicadores productivos maneja o no los maneja, o llama al encargado a preguntarle cuánto es el intervalo entre partos, cuánto es el número de días abiertos, cuánto es el peso al destete, el peso al sacrificio, la edad de destete, etcétera. ¿Sí? O definitivamente él sí sabe dónde queda su finca y sabe cuáles son los indicadores, los tiene al día, pueda que lo haga en una consulta en el celular, pero sabe la información o los tiene en la cabeza, cuánto es el costo de producción por kilogramo de leche o de carne producido. Entonces, eso me da una idea de cómo es el nivel tecnológico también de la finca. La medida en que el dueño maneje esos indicadores, quiere decir que está muy pendiente de cómo es la finca y el nivel tecnológico que tiene. Después vamos a hacer la visita técnica. Este rediseño de potreros del sistema de pastoreo, yo he involucrado una herramienta muy útil en los últimos años, de hace 3 años para acá, que son los drones. Con los drones me facilita muchísimo el trabajo y el trabajo de campo y hago una mejor planificación. Entonces, voy a la finca, hago el levantamiento de fotográfico, genero el mapa con otros software especializados y ya con ese mapa establezco cuál es el punto de inicio de trazar los proyectos. Hay que tener en cuenta la orientación de las cercas, ojalá sean en sentido cardinales, es decir, norte-sur y oriente-occidente, buscando una forma cuadrada de los potreros. ¿Por qué razón? Entre la manera más eficiente de utilizar el alambre es unir potreros cuadrados, más que los rectangulares, más que los hexagonales, ¿sí? O más que formas polimórficas, ¿no? Entonces, lo más cuadrado posible. Tener en cuenta cuáles son las zonas que no puedo tocar. Cuando hago el levantamiento del lindero de la finca con GPS y lo traslado a un levantamiento topográfico con una estación terrestre tradicional de topografía, pues tengo un fondo blanco sobre en el fondo del mapa. Y entonces hago el trazado y resulta que hay un área que era boscosa y no la tuve marcada bien con el GPS y resulta que mandé potreros para allá.
cuando voy a poner en campo a hacer los potreros, resulta que me quedo con menor número de potreros porque es una zona que no puedo tocar, ¿sí? Igualmente, aquí me permite establecer con ese mapa cuáles son las zonas de veda, cuáles son las zonas que no debo tocar. Ya los animales no pueden ir a beber a las fuentes de agua corriente, eso es importante, por legislación no se puede. La autoridad ambiental le queda muy difícil cumplirlo en todas las fincas, ¿no? Pero hay que pensar en eso, llevar el agua a los potreros y no los animales al sitio del agua. Sale un poquito más costoso, pero creo yo que es mucho más rentable hacerlo y ya lo vamos a ver más adelante. Entonces ahora empiezo a hacer el diagrama del potrero, a hacer el trazado, hago un borrador, se lo muestro al dueño, él lo aprueba y una vez aprobado empiezo a hacer la cuantificación de cuánto vale la inversión, ¿no es cierto? Qué estrategias de financiación tengo y cómo puedo hacer que mi costo, por ejemplo, se pague de otra manera. El listado de materiales que necesitamos, estacas, toda la parte de marcadores, cómo voy a marcar eso, cintas métricas, todo el material ya de postería, herramienta para abrir huecos, para taparlos, para extender las líneas de alambre, ¿sí? ¿Cómo es el sistema de marcación? Entonces, ¿utilizo alguna herramienta tecnológica para esto o simplemente pongo el punto y mando a alguien 200, 300, 500 metros más adelante a que ubique una cerca y por esa cerca después empiezo a medir cada 10, 20 metros donde van los postes y hago las respectivas marcas, destacar el sistema, ¿no es cierto? Y empezar a hacer lo que tenía yo en el plano, en el computador, pasarlo al plano de la hoja y después ejecutarlo en campo. Este noveno punto es importantísimo, capacitar al personal de campo. ¿Por qué razón? El dueño de la finca puede estar muy convencido de que el sistema funciona. Va a hacer la inversión. Yo como asesor estoy seguro de que el sistema me funciona. Pero entonces, si los que lo van a ejecutar y los que lo van a operar no están convencidos, para mí va a ser un problema. ¿Por qué razón? Y eso sucede mucho en las fincas de los llanos, por ejemplo, donde el vaquero estaba acostumbrado a salir muy temprano en la mañana, a la madrugada, y a las 2 de la tarde ya termina su trabajo. A veces más largas, son jornadas a veces también muy pesadas, claro que sí. Pero entonces no son todos los días. Y el vaquero quiere estar a toda hora montado en su caballo. Este es un sistema que es para manejar el traslado de los animales a pie. Yo digo que no es un sistema para perezosos, porque pueda que la finca sea grande y se necesite el caballo para irse hasta el potrero, pero abrir el broche y sacar los animales y pasarlos al otro potrero tiene que hacerse a pie. Y para eso tengo que concientizar al personal, tengo que capacitarlo, tengo que explicarles muy bien cómo es que se hace esto. ¿Para qué? Para que ellos se convenzan de los beneficios del sistema, porque si no, van a ser una piedra en el zapato del proyecto. ¿Y quién va a salir primero? Pues yo, porque el sistema no funcionó y ellos van a seguir como si nada. Entonces, para mí es importantísimo capacitar al personal de campo. Poner la cerca eléctrica, hacer un proceso de supervisión, tener una escuelita de capacitación para los animales. Montar muy bien una central eléctrica con todas las indicaciones, con sus pararrayos, comprar sus respectivas varillas de cobre para un buen sistema de pararrayos. Hay que cuidar esa inversión. Cuantificar cuántos lotes de animales vamos a manejar, en cuántos potreros vamos a dividir la finca, y eso ya lo vamos a hacer. Primero hay que saber qué área tenemos, cuántos potreros vamos a dividir, ¿sí? Y eso también estaba dado por el tiempo de recuperación del pasto y cuántos lotes de animales vamos a manejar. Y hacer un pesaje de los animales. ¿Por qué? Porque necesitamos una línea base de en qué arrancamos para hacer la transformación y saber cuánto fue lo que mejoramos. Y ese es un error que cometemos mucho, no hacemos esa línea base. A mí me pasa seguido, porque no se dan las condiciones para tener la línea de base completa en la finca. ¿Cuánto las ganancias de peso antes? Y ahora, ¿cuántas son esas ganancias de peso? ¿Cuánto me representó en aumento en la rentabilidad del sistema? Que es a lo que yo tengo que ir, porque de ahí es donde tengo que sacar mi sueldo como asesor al montaje de un sistema de estos.
Tener todas las condiciones de bioseguridad y de sanidad del sistema, eso es importantísimo. Una zona especial de cuarentena, en donde los animales que vengan de otra finca lleguen a ese sitio. Que si no se manejaban con cerca eléctrica antes, pues entonces ahí van a tener esa zona de cuarentena, 4 potreritos muy pequeños, donde hacemos una mini rotación y donde los animales los movemos incluso con caballo para que se peguen a la corriente, para que la corriente les pegue y aprendan a tenerle miedo a la corriente, para que cuando los unamos con el resto de animales del sistema, no nos vayan a ser un problema. Porque cuando no se hace esto y vienen de otro tipo de manejo, esos animales que llegan no respetan la corriente y ya estando en los potreros grandes, se salen y el resto de animales corren detrás y nos dañan todo el sistema. Hay que cuantificar el forraje. Esa es una prueba de disponibilidad de forraje. Ya les mostraré unos videos al respecto de cómo se hace esto. Hay que hacer la planificación alimentaria, es decir, saber qué cantidad de forraje tenemos, saber la calidad de forraje. Pues para esto es un poco difícil. Una prueba de cromatología está cercana a los 150.000 pesos. Y pues tenerle eso a todos los potreros de pronto es un poco costoso. Pero con los drones se puede hacer y es tecnología colombiana. Por colorimetría se puede determinar la cantidad de proteína, energía y fibra que tiene nuestro potrero. Con un pequeño margen de error, pero de eso a nada, pues es importante esta herramienta. Entonces, tenemos la cantidad de forraje, la calidad, sabemos el número de animales, de qué condiciones son, qué requerimientos tienen. Entonces, hacemos una cosa que se llama el balanceo de la dieta, de la ración, en donde podemos determinar si ese pasto cubre los requerimientos de esos animales y por cuánto tiempo tenemos que dejar los animales ahí. Bueno, esto va acompañado de un proceso de seguimiento, de gerencia del proyecto, de estar haciendo mediciones, capturando información y enviando informes periódicos para hacer los respectivos ajustes. Entonces, antes de determinar el tamaño de los potreros, vamos a ver esto. Y perdón, creo que aquí está oculta una diapositiva. Sí, señores, esto. Es importante esta imagen. Entonces, ¿cómo se determina el tamaño de los potreros? Papel y lápiz, saquen una hojita, por favor. Esta formulita, ustedes van a tener la presentación, así que no hay problema, el video. Entonces, pero si hagan el ejercicio ahora. ¿Cuánto tamaño tiene un potrero? Esto es igual al área total que tenemos para pastos por un 0.85%. ¿Qué quiere decir? Que a esta área total estamos quitando un 15%. 15% que corresponde al área de caminos. Ustedes vieron en una diapositiva anterior lo ancho que son los caminos, porque en un momento dado se convierten en un potrero más. ¿Sí? Entonces, 15% del área son para caminos. Y eso se divide entre este número, que no es una constante. ¿Esto de dónde sale este numerito? Es el tiempo de recuperación del pasto en el verano multiplicado por el número de lotes de animales que vamos a manejar. En este caso, tenemos 2 lotes de animales con un periodo de recuperación en el verano de 40 días. Eso nos da 80. Ok, ya lo vamos a ver en los mapas cómo se interpreta. Por ejemplo, vean esta finca. 12 hectáreas. Uno necesita que las fincas sean grandes para hacer esto. 12 hectáreas, en donde tenemos 78 potreros. ¿Qué significa esto? Que ¿cuántos lotes de animales estamos manejando? 2 lotes de animales, el de lechería y el de hordas. ¿Sí? ¿Y cuánto es el tiempo de recuperación del pasto en verano? 39 días. Y los potreros son de 625 metros cuadrados, pequeñitos. 625 metros cuadrados. Eso es casi potreros de 30 por 20, ¿no? Y así se manejan. ¿Produciendo cuánto? 250.000 litros de leche por año. Pues ahí está el manejo eficiente del sistema de pastoreo. Claro, este es un sistema que está suplementado, ¿no? Para llegar a una producción de estas. Ahí les quedan las gráficas para que hagan las cuentas de cuánto es la producción por animal por día, teniendo una carga, en este caso, si no estoy mal, eran de 6 animales por hectárea. Entonces, no hay que tenerle miedo
a dividir potreros. Entre más potreros se divida, mejor descanso tiene el pasto. Vean la hacienda Fortaleza, cerca de Montería. Aquí era otro radial. Este sistema se llama radial, donde todos los potreros confluyen a un centro. También se le llama sistema de pastoreo en pastel o radial, en donde en esta área los animales están circulando todo el tiempo y tienen acceso desde todos los potreros. Pero ¿qué ocurre? En este sistema lo que hicieron fue que por de pronto un poco de desconocimiento del asesor a la hora de la planificación de los potreros, lo hicieron en el verano y no se percató que esta era la zona más húmeda de la finca. Entonces en invierno esto se encharcaba terriblemente. Y cuando se iban las lluvias, quedaban unos huecos en el fango que cuando llegaba el verano se endurecía ese fango y quedaban unos huecos. Y eso era vacas fracturadas ahí cada rato. O sea, hundían en esos huecos, se caían y se quedaban la pata aprisionada en el hueco y se fracturaban. Entonces, era un sistema radial acá, otro acá y otro acá. Y está en proceso de transformación del sistema radial a potreros cuadrados. 246 hectáreas tiene el sistema y lo dividieron en 165 potreros. 43 kilómetros de cerca. Este otro es un sistema que los animales van al río, tienen su zona social aquí. Entonces a las 10 de la mañana los animales se les abre el potrero, van por este callejón a la zona social donde tienen sombra, tienen sal y tienen agua. Y a las 2 de la tarde se trasladan nuevamente por el callejón al nuevo potrero. Salieron de acá y entran acá. Entonces, este se cerró y se deja abierto para cuando los animales regresen. ¿Sí? El problema es que hoy en día está prohibido llevarlos a beber a una fuente corriente. Y si ven, el área social tiene división hasta acá. O sea que mientras estén en estos potreros, en esta área de potreros, no pasan a esta otra área social. Está reservada para esta otra franja de potreros. Es un sistema bastante interesante. Y vean, no hay que tener miedo de dividir. Vean la cantidad de potreros que se hacen. 80 potreros de 1 hectárea, 40 potreros de 1/4 de hectárea. Entonces, entre más se divide, mejor ganancia tenemos. Y vean esto. Fíjense en esta curvatura, ¿sí? Para que la identifiquen en el mapa. Vean una acá con los potreros pequeñitos que están aquí abajo. ¿Sí ven la curva? Y los potreros pequeños. Y esta otra esquina que está aquí. Esta es la otra imagen. Están los potreros grandes que van a ver en la imagen de la izquierda y los potreros pequeños que van a ver en la imagen de la derecha. ¿Sí ven? Potreros muy pequeñitos. Vean esta belleza. ¿Qué le faltaría a esto? Yo le pondría árboles, ¿no? Son muy necesarios en nuestro trópico. Y el único arbolito que hay aquí, 2 arbolitos nada más, estas palmitas. Muy poca sombra, muy necesaria la sombra. Esta finca, por ejemplo, en Casanare, 270 y pico de hectáreas, solamente para trazar el lindero fueron 3 días a caballo. En donde, ¿qué se proponía? Pasar esto era un sistema radial. Un radial aquí, otro acá, otro acá, otro acá y otros 2 acá. Cuando la compró el señor, el anterior dueño, montó una ganadería de lidia en un sistema rotacional con pastoreo radial. ¿Y qué ocurre? Cuando usted restringe el movimiento de los animales con cerca eléctrica, los animales se vuelven más dóciles. Y era una ganadería de lidia, entonces imagínense los animalitos cómo terminaron siendo. No funcionó el sistema además porque llegó el invierno y eso era sabana inundable. Entonces, eran casi 6 meses los animales con el agua al corvejón. Entonces terminaron levantando cercas y el sistema se destruyó por completo. Esas eran las cercas cuando yo llegué a esa finca. ¿Y qué se propuso? Tener un lote de pastoreo, 2 lotes de pastoreo, 3 lotes de pastoreo, 4 y 5. Cada uno
con 46 potreros. Y en cada uno de ellos se dejaba 1, 2, 3 y 4 potreros dedicados a la sombra. Eran sistemas silvopastoriles, se sembraban árboles en relativamente alta densidad y se confinaban durante un año. Al siguiente año, estos potreros nos permitían tener el doble de carga por la sombra, lo que implicaba que ya no íbamos a tomar 4 potreros para ponerle árboles, sino que íbamos a tomar 8 potreros para sombra. Es decir, que al cabo de 5 años, todo el sistema iba a tener un sistema silvopastoril de sombra con árboles de yopo. Esta es la planificación que se hizo a 5 años, haciéndolo por fases, ¿no? Difícilmente uno puede pretender que un productor haga todo el sistema en toda la finca al tiempo, porque la inversión también es alta. No es que sea costoso, porque es una inversión que es rentable, aunque la inversión inicial es un poco alta por el sistema de mano de obra y de cercas. Pero entonces sí se puede ir haciendo por fases. Ahora vean este otro sistema, un sistema de pastoreo alterno. El potrero A y el potrero B. El tiempo de ocupación de A es igual al tiempo de descanso del B y viceversa. Entonces, ¿cuánto tiempo está ocupado al año el potrero A? 6 meses. ¿Y el potrero B? 6 meses. Entonces saltan de un potrero al otro a medida que se va acabando el pasto. Un mes aquí, un mes acá, un mes aquí, un mes acá. Exactamente. ¿Qué hicimos? Quitamos un poco de sombra de la cerca para tener mejor disponibilidad de forraje en esa área. Hicimos cercas y pusimos 30 potreritos. Y no fue sino poner las cercas y darle descanso a eso y vean el cambio de pasto. Y es el mismo árbol. Ustedes pueden comparar que este árbol que está acá arriba es este mismo de aquí abajo. Es el mismo sistema, solo aquí que con 30 potreros. Entonces, en estos 30 potreros, esta área que corresponde al potrero 1 está ocupada el día 1 del mes. El día 2 pasan al potrero 2. El día 3 pasan al potrero 3. El día 4, etcétera, hasta que llegan el día 30 al potrero 30. Y el día 1 del siguiente mes vuelven al potrero 1. ¿Cuánto tiempo de descanso, de ocupación tuvo ese potrero en el mes? Un día. ¿Y al año cuánto tiempo está ocupado ese potrero? Un día al mes, 12 meses, pues está ocupado 12 días al año nada más. El resto son 354 días descansando, en cambio de 6 meses nada más que tenía aquí arriba. ¿Ven la diferencia tan grande? Y eso se ve reflejado aquí en la producción de pasto. Entonces, ¿cuántos animales puedo sostener en esta calidad de pasto? ¿Y cuántos animales puedo sostener en esta otra calidad aquí de la parte de abajo? Esa es la gran diferencia. Por eso es que hay que dividir potreros. Y vean, ahí está la tecnología puesta al servicio de los productores. Un sistema radial que aquí funciona muy bien porque el aprisco está en la zona más alta. Esto es para camuros en un sistema radial. Aquí hay un sistema que ya no es radial, es por callejones en potreros cuadrados también. Ustedes ven el tamañito de los potreros que hay. Son de 520 metros cuadrados cada potrero de estos. Esta es la zona de pastoreo. Aquí más adelante están los apriscos, donde tiene algunos en confinamiento también, claro que sí, unos reproductores consentidos a punta de concentrado, pero gran parte de estos... Luis Fernando, por favor apaga el micrófono un poquito, un momento. Gracias. Entonces, parte de este sistema, ¿cómo se maneja? Con animales pastoreando dentro de la palma, manejados con cinta eléctrica. Muy eficiente también. Eso ya es un sistema agrosilvopastoril. ¿Por qué? Porque el producto primario, la rentabilidad mayor, está en la palma, no en los animales. Bueno, vean este otro ejemplo. Una finca tiene un potrero de 14 hectáreas, uno de 5 hectáreas y otro de 7 hectáreas. 4 meses de ocupación en promedio cada potrero. ¿A qué lo llevamos? A 24 potreros. 24 potreros porque son un bajo. Esto es un río.
una quebrada que todo el año tiene buena flujo de agua, incluso en el verano, baja muy buen agua por ahí de la cordillera. Entonces el tiempo de recuperación es bastante bueno, relativamente bueno. En donde tenemos potreros de 85 por 85, con un tiempo de recuperación proyectado de 45 días. ¿Sí? Entonces se hizo el diseño, se hizo el trazado de los potreros, cada potrero para 2 días de ocupación. Entonces se dividían en cuartones. Entonces, este potrero 85 por 85, desde acá hasta acá, duraba 2 días. Al dividirse en 4, el agua se colocaba en la mitad y esto era con cinta eléctrica. Entonces los animales estaban mediodía en este cuartón, mediodía en este, mediodía en acá y mediodía acá, con el agua totalmente disponible. Lo que hacía era correr la cinta para un lado o para el otro del bebedero que estaba aquí en el centro. Bebederos móviles, saladeros móviles. ¿Sí? Entonces pasamos de tener periodos de ocupación de mediodía por cada cuartón de estos, mediodía nada más, a tener periodos de ocupación de 4 meses por potrero que tenía antes. ¿Eso qué significó? Una carga animal de 0.4 animales por hectárea, poderla subir a más de 4 animales por hectárea. Y vea la fotografía aérea. La anterior era un ortomosaico, que es muchas fotografías unidas a través de software en una sola imagen. Esta sí es una sola fotografía del sistema. Ustedes ven el potrero de 85 por 85 que va desde acá, hasta acá, hasta acá y hasta acá. Y entonces vamos a ver el video cómo es. Ay, que corra. Si ven las divisiones, vean, aquí este es otro sistema de manejo, que es por franjas. Ya lo vamos a ver en el silvopastoreo más adelante, les explico cómo es este sistema de franjeado. Pero son los mismos potreros, cada franja con 3 horas de ocupación. Es exactamente lo mismo. Muy eficiente. Y esto es en trópico bajo. Estas imágenes son de una finca en Sabana de Torres. Y vea que además de tener la franja, se hace una división aquí, una subdivisión. Y vea la concentración tan grande de animales que hay. Sí, aquí todavía no se ha puesto el franjeo, la subfranja, porque estos animales se deben de correr hasta acá. Entonces, aquí falta hacer esa corrección. Pero vea cómo van dejando el pasto peladito y cómo viene el otro. Si ven la diferencia de colores que hay a medida que van avanzando los animales. Y vean los callejones que tienen de desplazamiento, muy amplios. Y también se convierten en un potrero más. Vea, este fue pastoreado. Entonces es otra fuente de alimentación. Ahora, tenemos que cuantificar qué cantidad de pasto es la que hay. Para eso hacemos el aforo. Hay que hacer unas calicatas para determinar también cómo está el suelo, qué tan perturbado ha estado, cómo penetran las raíces, hasta dónde llegan, para así mismo saber si tenemos que entrar a hacer algún tipo de manejo de suelo. Ustedes ya vieron esa parte de suelos. Entonces, para hacer el aforo, ¿cómo lo hacemos? Yo les voy a poner un video en la plataforma para que vean una metodología que ya se la voy a explicar también. Ahí está también el vínculo del video para que vean cómo es el aforo. Rápidamente, hay varios métodos, unos destructivos y otros no destructivos para hacer estas muestras. Unos destructivos que es tomar muchas muestras de pasto y extrapolizarlo a lo que es el potrero grande. Ese método se llama el doble rango visual. Entonces cogemos la altura del pasto, del más alto, le ponemos una marca, una escala de 5, pasto más alto. Vamos a una que es el pasto más bajito del potrero, en la escala 1, y buscamos una intermedia entre los dos, y esa es la escala 3. Después vamos a una intermedia entre la 5 y la 3, y otra intermedia entre la 3 y la 1. Entonces tenemos 5 niveles de pasto. Después vamos y ubicamos puntos que tengan esas mismas alturas de pasto. De la altura 5, la 4, la 3, la 2 y la 1. Y de cada una tomamos 2 muestras. 2 muestras que vamos y pesamos y hacemos una correlación.
Ese fue el método que a mí me enseñaron en la universidad y que nunca he aplicado, porque yo les voy a explicar otro método más sencillo. Hay uno que es al azar, que es coger un cuadrito de 50 por 50 o de 1 metro cuadrado y botarlo en el campo y donde caiga ir a tomar una muestra. Si en un metro cuadrado había 500 gramos de pasto, entonces en una hectárea que tiene todo el potrero, ¿cuánto pasto hay? Sencillísimo. Pero ¿qué pasa? Siempre lo botamos desde la orilla de la cerca. Pero el potrero en realidad tiene todo la misma cantidad de pasto, pues resulta que no. Entonces, ¿yo qué hago? Divido la pradera en transeptos o en franjas, ¿sí? La A, la B y la C. Identifico cuáles son las áreas que tienen visualmente que veo que está en mejor condición de pasto. Y en cada una de estas áreas empiezo a caminar. Entonces, por la franja A empiezo a caminar cada 20 pasos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuando llego al punto este, el paso número 20, donde cae la punta del zapato, pongo una varita que está medida en centímetros y tomo la altura del pasto que hay en ese sitio. Sigo caminando hasta el punto 4. 3 hasta el 4, el 5 y después voy a la otra franja y me devuelvo en zigzag, obviando que me tome una muestra en un camino, debajo de un árbol, al lado de la quebrada, porque no son sitios representativos de todo. Entonces tengo, digamos, 50 alturas. En esas 50 alturas, pues entonces las promedio. ¿Cuánto es el promedio total de altura de todo el potrero? Y entonces ya voy, identifico dos sitios que tengan esas mismas alturas. Resulta que ese promedio de alturas que era de 27 centímetros está en un área como esta. Entonces voy y verifico que en realidad ese sitio tiene 27 centímetros de altura. Coloco el cuadro de 50 por 50 centímetros o de 1 metro por 1 metro, como gusten, y tomo la muestra del pasto. ¿A qué altura? A la altura que generalmente el ganado me deja podado el pasto. Voy a otro sitio que tenga 27 centímetros, entonces en este punto voy y coloco otra vez el cuadro, la regla, mido que tenga los 27, coloco el cuadro y hago la respectiva muestra, ¿sí? Y ahí tengo el sitio, el muestreo. Resulta que el pasto que había aquí, que estaba muy bonito a la orilla del camino, era el doble del pasto que crecía acá. Entonces, siempre si botamos el cuadrito, hacemos el aforo aquí, en realidad no va a ser una muestra representativa y real de lo que tiene el potrero. Entonces, con esto tenemos la cantidad de forraje que hay en el potrero. Cortamos la muestra, una muestra 1, cortamos una muestra 2, las pesamos y las promediamos y lo extrapolamos a la cantidad de área que hay. Y con eso tenemos el forraje verde total. Después de eso, tenemos que descontarle, de acuerdo al tipo de desperdicio que dejen los animales, el, el forraje que ellos no se van a comer, que pisotean, que defecan, ¿sí? Siempre hay un desperdicio. Entonces se lo quitamos. Que en un buen sistema de manejo puede ser cercano al 10%, un regular 20% o 30% de ese desperdicio, teniendo en cuenta la altura de poda que ya les expliqué, y hacemos la capacidad medimos la capacidad de carga, ¿sí? Entonces, si tenemos 5 toneladas de forraje, ¿para cuántos animales nos alcanza? Dígame, Luis Fernando. Sí, profe, nosotros acá le damos un buen manejo a la pradera. Las vacas se les maneja pasto verde todos los días. Pues la escuadra nosotros la dividimos en dos con la cinta eléctrica. En la mañana, sí, en un día, nosotros tenemos como 12 cuadras y se por mitad con la cinta. Entonces uno corre la cinta día por medio, corre la cinta del potrero. O sea, el potrero de parte para 2 lotes. Así nosotros los días como en ellas. Sí, buenísimo. Así es que tiene que hacerse. Sí, Perfecto. porque igual las vacas, como usted ahorita en un solo potrero, ellas pasean por todo el potrero y despuntan toda la pradera y desperdician mucho pasto porque solo despuntan y ya no ven a comer. En cambio, cuando usted las deja con la cinta, ya repasan el mastique, muerden Parejito. bajito. Y se comen algunas de las malezas que en otras circunstancias no se comerían, que están Sí, distintas, son sí, es, rebrotes, porque rebrotan más es, lento que el pasto, entonces también se convierten en proteína. Por eso sí, digo así que un es, así es. sistema bien manejado es porque usted no tiene que meterle a las malezas plata, porque las vacas se encargan de eso.
Al comienzo sí toca, algunas malezas que ya no se comen, sí, hay que hacerlo, pero con el Sí, tiempo, hay que dejarlas que peleen lo más que puedan comer de pradera para que cuando rebrote salga pradera nueva. correcto, Luis Fernando, sí, tenemos que ir a ver la finca. Bueno, sigámosle. Sí, sí, toca que invite. ¿Dónde queda la finca, Luis Fernando? Vía la represa, vía San Vicente. Podríamos estar haciendo la práctica ya. Bueno, ¿yo qué hago? Meto esa información con el contenido de proteína, fibra y energía, hago el balanceo de la dieta. Entonces, este software me permite meter 20 ingredientes, siendo el pasto, la dieta, el aporte principal, el mayor porcentaje, y jugar con suplementación, con niveles de suplementación de acuerdo a los ingredientes que tengo disponibles en la finca o en la región. Y me permite llegar a un balanceo de la dieta bastante acertado, bastante con muy buena planificación. Y eso me permite también llegar a qué punto, a establecer que este potrero me sostiene tantos kilos de peso vivo en cada entrada de rotación, dependiendo de la pluviosidad. Por ejemplo, hay que medir cuánto llueve en la finca, hay que graficarlo, hay que saber asimismo y correlacionar la cantidad de pasto con la cantidad de lluvia que está cayendo. Eso me permite hacer planificación a futuro. Son datos importantísimos. Cuando uno lo grafica y compara esas curvas, es increíble cómo coincide lo uno con lo otro. Y me permite decir, vea, en este mes, si está lloviendo así, puedo meter más animales, más peso en cada potrero. ¿Sí? Eso es parte de la planificación que nos permite hacer esto. Otra cosa que se modifica con este sistema tan intensivo de pastoreo es la etología, el comportamiento de los animales. ¿Y qué es lo que ocurre? Cuando ellos conocen la cerca por primera vez, tiene que ser muy importante que ese recuerdo les quede. ¿Y dónde queremos que les quede presente ese recuerdo? En las áreas que no queremos que los animales entren. Entonces lo hacemos cerca al pasto de corte, al banco forrajero, ahí donde ponemos la escuelita. ¿Sí? No en el corral. Una vez llegué a una finca y tenía la cerca, el corral por dentro con cerca eléctrica. Y dije, pero qué locura es esto. Es que cuando llegan los animales se descargan aquí para que conozcan la cerca eléctrica. Sí, pero ¿cuándo le entra un animal de esos al corral? Ellos tienen recuerdos también. Entonces, ese recuerdo desagradable que es el conocer la cerca eléctrica, tiene que ser un área que no queremos que ellos se acerquen al pasto de corte. Los búfalos, ya les dije, son de más reciente domesticación, por tanto responden muy bien a la cerca eléctrica y entre más manejo se les dé más cotidiano, mejoran la docilidad. ¿Por qué? Hay una cosa que se llama el condicionamiento operante. Ya les voy a hablar. Primero eso voy a hablarles de la zona de fuga. ¿La zona de fuga qué es? Es un área a la cual el animal responde ante un estímulo cuando esa persona entra a esa zona de fuga. Es un área alrededor que puede ser, en este caso, nula, no hay zona de fuga, porque ustedes ven aquí que él llega totalmente. Los animales están comiendo y él llega y los acaricia sin ningún problema. Pero si el animal no ha tenido contacto o muy escaso contacto con el hombre, esa zona de fuga es muy grande. Entonces, pueden ser 50 o 100 metros donde el individuo entra a esa zona de fuga, a ese círculo alrededor de ese animal, y el animal reacciona. ¿Cómo reacciona? De dos maneras. O huye o ataca para defender su zona de confort, su zona de fuga. ¿Sí? Entonces, si el animal va a huir, nosotros lo aprovechamos para movilizarlos. Entramos a esa zona de fuga de aquí, de la cruz, de este punto que es la cruz. Si entramos por ahí, hacia adelante de esa línea perpendicular que hay acá, entramos ahí, el animal va a huir hacia atrás. Pero si entramos a la zona de fuga, por aquí por atrás, el animal va a huir hacia adelante. Entonces, es una manera que se utiliza, ya lo vamos a ver en la parte de instalaciones, para mover los animales más fácilmente, más cómodamente, sin necesidad de maltratarlos ni estímulos extras. Bueno, vean la imagen de la izquierda. Un bebedero que sirve para dos potreros. Es con cinta eléctrica, se desengancha de acá y se pasa del otro lado para que quede el bebedero de este lado del potrero. ¿Sí? Y vean acá el saladero. No es más que una estructura en varilla que aloja un barril, no, un balde de esos de construcción, de esos negros, en este caso es azulito, no importa. Y tiene una tapita que se hace en fibra de vidrio o en plástico grueso,
¿sí? Que sobresalga un poquito de la tapa de la boca del balde. Y va amarrado, se le hace unas bisagras en caucho. Y se amarran esas bisagras al... ya voy un momento, Jessy. Entonces el animal con el hocico levanta la tapa, come la sal y cuando se retira, la tapa vuelve y cae y no deja que la sal se moje. Ahora sí, pregúntame. Profe, esto cuando se hace esa práctica, digamos, de dividir los bebederos y la parte de comederos de sal, es para la reducción de costos, ¿cierto? El Claro. espacio. Uy, claro, es que un saladero de estos puede tener un costo de la varilla, el balde vale de 15.000 pesos. La varilla valdrá, no vale 10.000 pesos, lo que se va en varilla para hacer eso. Y mandarla a soldar no sale arriba de 50.000 pesos un saladero. Con la gran ventaja que nos permite trasladarlos. Entonces, donde están creciendo las malezas, vamos y ponemos el saladero para que los animales pisoteen las malezas ahí. ¿Sí? Ahora, tener un bebedero de estos para un grupo grande de animales, mucha gente piensa que es que se aglomeran ahí, que ellos pelean mucho por el agua, que no, eso no sirve. La gente lo dice porque no conoce el sistema. Créanme que es suficiente un bebedero de estos hasta para 100 animales. Es increíble. Ellos, cuando están en condiciones de restricción de área, de espacio, no se pueden a pelear por el agua, ni por la jerarquía. Se dedican a comer y a tomar. Esa es una gran ventaja. Ya va a decir la diapositiva siguiente. Sí. Entonces, por ejemplo, este señor era un seminario que hicimos en Los Llanos, en la escuela de coganadera Canaima, y este señor venía de Barranquilla. Y cuando estábamos en la zona social me dice, y entonces yo me le puedo meter a los animales así, no me van a hacer nada. Le dije, claro, usted puede hacerlo, pero sí dígame primero qué EPS es, y si tiene el carnet de la EPS al día. Entonces se rieron y el tipo fue y se metió. Los animales nunca lo habían visto a él. Y vean la docilidad. ¿Por qué razón sucede eso? Ya les explico. Ese condicionamiento operante se da ¿por qué? Yo les explicaba que ancestralmente los animales eran de presa. ¿Será que hoy en día lo siguen siendo? Claro que sí, por supuesto, siguen siendo animales de presa. Lo que pasa es que el depredador ya no es un tigre, sino es el señor que está ahí. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando están en condiciones de restricción, o mejor, antes, volviéndolo ancestralmente, ellos se protegen como manada, ¿sí? Y esa manada tiene un alfa, un líder, que es el que los lleva a los sitios de pastoreo y a los sitios de bebida. Pero cuando están en condiciones de restricción, no le paran bolas a ese alfa, porque si se ponen a pelear por esas jerarquías, a respetar esas jerarquías, se quedan sin comida. Entonces, ¿quién pasa a ser ese alfa? El pastor, el que les pone la comida. Él es el que los lleva al agua y al pasto. Y él es el que asume ese liderazgo. Por eso es la explicación de por qué el traslado de los animales tiene que hacerse a pie. Porque los animales tienen que reconocer la figura humana y no la figura del caballo con el hombre. ¿Por qué? Porque terminan haciéndole más caso al caballo que al hombre. Y necesitamos evitar accidentes y que respondan muy bien, que se vuelvan muy dóciles, respondiendo al estímulo del hombre, no del caballo. El tipo puede ir hasta el sitio a caballo, pero se desmonta y el traslado de los animales lo tiene que hacer a pie. Eso se llama condicionamiento operante. Aquí, vean, van detrás del vaquero, allá adelante va el vaquero. Se levantó la cerca, no hay broches, se levanta simplemente la cerca, entonces en este sistema se reduce el costo porque hay menos broches y menos caminos, ¿no? Y vean, ahí va. Un poco extraño que haya tanta distancia entre el vaquero y el ganado, porque generalmente están mucho más cerquita. Míralo, aquí va, ya van de regreso. Ya este es el traslado de la tarde, van al nuevo potrero. ¿Ven la diferencia que hay entre cómo dejan un potrero y cómo está el potrero a ser pastoreado? Profe, en realidad esta conducta sucede ya cuando los animales están, digamos, adaptados, son criados en el mismo terreno y ya se conocen las condiciones, ya se conocen la ruta y pues lo hacen como monetariamente, diariamente todos los días. Sí. Entonces sucede cuando conocen a la persona y suceden cuando conocen la habitualidad de sus horarios.
Sí, correcto. Hay que ser muy rutinarios con ellos, ¿no? En horarios, en los estímulos que se hacen. Ya les voy a hablar de los estímulos. No diferencian entre un humano y otro. Difícilmente, a menos que él haga una serie de comportamientos exclusivos con alguno de ellos, que los acaricie, siempre se vaya a acariciar él mismo, le hable, le diga, le cante, de pronto. Pero el traslado de los animales, a ellos no les importa si es fulano o sutano. Es la figura humana que les va a dar comida y les va a dar agua. ¿Sí? Eso es importante. Ahora, ¿cómo se hace ese estímulo? Es importante que cuando vaya a llegar el vaquero al sitio, él se tome un tiempito antes de hacer el movimiento, fuera del potrero. Entonces empieza a estimularlos. ¿Cómo? Coge un tarro y le pega a la mano, o les canta, les silba, les aplaude. Hay muchas maneras de comunicarse con ellos, pero ellos ya saben, a veces ni siquiera hay necesidad de eso porque él viene cantando desde lejos, silbando, ya cuando va acercándose y los animales empiezan a amontonarse al lado de la cerca por donde él va llegando, ¿sí? Y entonces él se mueve de un lado del potrero al otro, por fuera del potrero, al otro lado de la cerca. Y los animales también con él. ¿Eso para qué sirve? Además del estímulo de incitarlos a que van a ir al nuevo potrero a comer rico, entonces también empiezan los animales a defecar. ¿Por qué sucede eso? Ni idea. No se sabe cuál es el mecanismo específico que hace eso. Pero entonces casi que todos los animales, casi un 90% de los animales defecan en ese momento. Pero defecaron en un potrero que ya estaba bajito de pasto. Eso es una gran ventaja. No van a ensuciar pasto para otros. ¿Sí? Sí sucede en el sistema de despunte y repaso. Lo otro, en ese momento el vaquero identifica celos, cojeras, comportamientos anómalos de los animales. Es importante una buena observación. Él está conociendo los animales, está trasladando todos los días, sabe cuál es cuál. Entonces lleva la libretica y anota, fulanita de tal está en calor o está por entrar a calor. Hay que inseminarla por la tarde, etc. ¿Sí? Eso se hace. Vean este potrero, este sistema. ¿Sí? Aquí la primera división, muy bien planificada, y el resto se hizo al ojo. Pero vea lo torcido que quedaron las cercas, unas para un lado, otras para el otro. Bueno, falta un poquito de una ayuda en la cuestión de sistemas. Pero vean el cambio de color que hay entre un potrero y otro, cómo lo están dejando, ¿no? A ver si nos corre. Aquí les voy a mostrar unos movimientos de animales. Vean, llega el vaquero, hizo el estímulo, todos los animales van para donde él se dirige, pasa la cerca y empieza ya a caminar dentro del potrero buscando el broche. Y todos juiciositos, todos lo están mirando y empiezan a seguirlo. Ah, ya, vamos a comer. Algunos lo agreden. No, ellos son más racionales en ese aspecto. No patean la lonchera como a veces lo hacemos nosotros. Llegó al broche, lo abre, lo bota, ojalá que quede en este pedazo, en esta dirección. Así. No lo pone sobre el piso, no. Así ven, lo deja aquí. Difícilmente los animales llegan hasta acá y empiezan a seguirlo. Y ahí van, a la velocidad que él va. Si él corre, ellos también. Si él para, ellos también. Pero no lo sobrepasan, no tienen que sobrepasarlo. Lo respetan mucho, respetan a ese alfa. Ahora, este potrero tenía que estar abierto ya, ¿no es cierto? Y es importante la entrada. ¿Hacia dónde se va a hacer él? Y vean, se hace ahí para trancar el paso de los animales. Abre el broche y se hace ahí para que los animales no continúen hacia allá. Y los animales no entran en carrera, no entran atropellados. Ahora, cuando es entre franja y franja, vean, hizo el estímulo, a él está cantando, está levantando la cerca con una estaca larga
¿sí? Y se aleja ahora de la cerca para que ellos empiecen a hacer el respectivo traslado. Como en todo grupo no falta el indisciplinado, ¿no es cierto? Y esas conductas hay que corregirlas porque esas malas conductas a veces son transferibles a los restos de animales. Sin atropellarse, tienen que entrar calmaditos, alcanzan a notar la cerca, ¿dónde está? Por encima de los animales, ¿no? Está dividido aquí por franjas para evitar que lleguen al total del potrero. Vamos a ver. No, tiene que esperar aquí, espera que todos pasen a la franja para arriarlos porque el agua está al otro extremo. El agua estaba acá, entonces tienen que correrlos para allá y poner la franja, la línea aquí sobre la cinta divisoria como están acá. ¿Ven la cantidad de animales que hay en una unidad tan pequeña? Entran es a comer, no se ponen a pelear por la jerarquía, no se ponen a pelear por el agua, no son bobos. El callejón que fue pastoreado, ¿eh? Mediodía los animales metidos, un poco menos de mediodía. Y ahora, este sistema son líneas de árboles que no necesitan protección y otra línea de árboles que sí fue protegida. Árboles que son para madera y árboles que son para también consumo de los animales. Y el trazado en forma de tablero de ajedrez, potreros rectos. Las bostas, importantísimo. Hay que observar cómo están defecando los animales. ¿Esto qué quiere decir? Calidad del agua deficiente o poco acceso al agua. No están tomando agua suficiente. ¿Sí? Bien. Mejor calidad. ¿Y por qué sucedía esta primera foto que estaba deshidratada la bosta? Porque tenían, el señor nos decía, no, es que tienen buena sombra y buena agua. Cuando fuimos a ver la zona social, vea lo que era, un pichal completo. Entonces, ¿qué les iba a gustar que hacen los animales allá? ¿Qué tocó hacer? Buscar otra área donde tuvieran acceso al agua, una zona bien empedrada, para que tomaran agua ahí. Era la única alternativa que había en ese momento. Tomaban agua acá. Es muy incómodo para los animales estar entre ese pedregal, entonces eso es intencional. Para que no permanezcan mucho tiempo ahí, toman agua y ya se vuelven al potrero. Entonces es importantísimo que esas fuentes de agua sean asequibles, de calidad, no necesariamente tan costosas como estas. Ya les mostré el otro sistema de bebederos móviles, con manguera, ni siquiera es en tubería, con manguera se hace el llevado del agua a los potreros, ¿sí? Pero también hay que tener en cuenta el tipo de infraestructura. Yo creo que esto será como para jirafas, porque como un ternerito de estos puede llegar a meter la cabeza para tomar agua ahí, ¿no? Ponerle lógica a la cosa, ¿no? ¿Qué tan asequible es esa agua y de qué calidad, no? Si es así, pues preferible que no tomen agua, porque lo que están haciendo es enfermándose, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. Y estos son los mejores sistemas, fáciles de trasladar, muy económicos, durables y se puede hacer. Lo ideal sería tener un bebedero por cada potrero que está ocupado por animales, uno nuevo para el potrero siguiente y el anterior potrero. O sea, manejamos 3 bebederos al mismo tiempo por cada rotación de animales. No quiere decir que todos los potreros deban de tener bebederos en todo momento. No, se trasladan los bebederos. Además es que cuando se dejan bebederos fijos, alrededor se forma un pichal. Entonces es bueno que los bebederos podamos trasladarlos de un sitio a otro dentro del mismo potrero. ¿Sí? Eso es importante hacerlo. Un sistema de flotador muy sencillo para evitar desperdicios, importantísimo. O estos bebederos que vean, están prestando servicio para este potrero, pero cuando los animales pasen del otro lado, la cerca se echa para el otro lado. La sombra, ¿verdad? Es que esto sí que hace falta en los sistemas ganaderos nuestros, ¿no? El ganadero tradicional ha tumbado árboles pensando que es lo mejor, cuando lo mejor es tener árboles, animales en sombra. Que no sea mucha porque tampoco crece el pasto, ¿no? Pero sí la sombra suficiente. Aquí cortaron madera, sembraron estos postes, pero qué bueno hubiera sido haber sembrado arbolitos o utilizar postes de algún tipo de árbol que hubiera podido haber rebrotado.
porque tendríamos con el tiempo una sombra natural y haber quitado esto. Eso es costoso también hacerlo y que no dura, ¿no? Bueno, espero que les haya parecido interesante esta parte y vamos a hablar en la siguiente conferencia de la sombra y la utilización de árboles para la producción ganadera. Bueno, cuéntenme, los escucho ahora sí, muchachos, ¿cómo van? Luis Fernando, Señor. bueno, cuénteme a ver. No, pues acá el manejo de la sombra eso es primordial porque para tomos en la pradera nosotros tenemos, hay árboles grandes, hay naunos que tomos cuando está así el sol bravo, se meten las vacas a guardarse sombra. Por más que sea hay que dar un árbol por cuadra para que ahí se metan allá. Nosotros en cada cuadra pues tenemos su estanque con agua y la manguera directamente del agua. Buen agua y no sobra acá en la finca, gracias a Dios. Buen agua tenemos, es lo primordial para ellas. Bueno, ¿alguien más? Bueno, ¿nadie? ¿No están durmiendo ya o qué pasó? Bueno, muchachos, No, son las profe, 7. lo que pasa es que el internet está un poquito Más malo, durito, por favor, no te entonces escucho. Que dicen que ella es que el internet está muy malo, por eso ella de pronto está, como ella está lejos, la señal por allá le queda pesada. Debe Bueno, ser. yo lo que veo es que las dos conferencias duraron mucho tiempo, entonces va a quedar muy pesado el video. Y si están lejos, pues va a quedar difícil verlo. Entonces no sé si de pronto Profe, la repito y la grabo como por secciones, por pedazos, o hago un resumen, ¿sí? Voy a intentar algo así. sigan con la reunión que al igual profe, tengo en una la pregunta. grabación. Mónica, Acerca con el manejo digamos, usted asesora al ganadero para que él lo pueda hacer, lo pueda dividir por áreas, ¿sí? Pero digamos que sería un ganadero que no tiene el recurso para contratarlo a usted. ¿Él cómo podría poderlo dividir? ¿Cómo sería que él pudiera hacer ese manejo? la O sea, cuestión él está en... tendría que específicamente tener, digamos que él sabe el área de su pradero, pero entonces él necesita saber cómo puede dividirlo sin la necesidad de una persona que tenga el conocimiento, pues digamos que no se pueda pagarlo, digamos, una asesoría de parte suya. Pero te puede pagar a ti. Ya tienes la Bueno, sí. información, tienes las fórmulas de cómo hacer el tamaño del cálculo de los potreros, que es fundamental. Eh, Tienes las leyes del pastoreo, entonces no hay, es que no es cosa del otro mundo, Pero entonces, es muy sencillo. esas leyes de pastoreo dependen de la cantidad de ganado que se puedan incluir en esa pradera. O sea, ¿cuántos ganado yo puedo meter en esa pradera? El orden es Sí. establecer primero el tamaño de los potreros, ¿sí? Cuando tienes las divisiones hechas, ahí sí, con base en los aforos, es que haces la capacidad de carga. Y no al revés. Hay una empresa, se llama Cultura Empresarial Ganadera, que ellos asesoran muchos proyectos, ya tienen mucha experiencia en proyectos muy exitosos, pero la información que ellos publican dicen que primero se hace la capacidad de carga y después, con base en eso, se hacen las divisiones de potreros. Se puede llegar a hacer con mucha experiencia, sí. Pero para mí, de manera básica, es como les digo, con esa formulita, teniendo la cantidad de área disponible y el tiempo de recuperación y el número de lotes de animales, se hace el tamaño de los potreros. Y con base en el tamaño de los potreros y los aforos que nos da cada potrero, nos dice cuántos animales caben en cada uno de esos potreros. Si tenemos una o dos o tres rotaciones. Es con los aforos. Indudablemente es Eh, con los aforos. Pues, Profesor, perdón que interrumpa, dependiendo de las veces que yo he hecho las asesorías técnicas a la finca, lo primero que pregunto es número de animales, la cantidad de agua que tiene la finca, si está cercanía a un río, si tiene una quebrada o si tiene un highway interno,
y segundo, como lo dice el profesor, se mira la capacidad y ahí sí se atribuye a los lotes, o sea, dependiendo de la capacidad y las características que tenga la finca, se puede dar utilidad a un lote o a un terreno. No, Jessica, yo lo hago al revés. Primero hago las divisiones. Primero las divisiones, sin importar el ganado que haya. Primero las divisiones. Y con base en esas divisiones y en los aforos, cuadro la capacidad de carga. Si necesito mandar animales para otro lado, hay que hacerlo. Pero muy seguramente la capacidad de carga que tenía la finca va a cambiar muchísimo a favor, va a aumentarse la capacidad de carga. Entonces no es problema. ¿Ok? Profesor, ¿ese sistema se puede aplicar en cualquier geografía? Sí, señor. Sí, señor. Hay unas modificaciones con respecto a terrenos inclinados, ¿no? ¿Por qué razón? Porque entonces yo en ese tipo de sistema lo que hago es cercas en curvas de nivel y hago potreros alargados. Y entonces lo franjeo así, para que el movimiento de los animales sea lo más horizontal posible y no tengan que estar gastando energía en subir o en bajar, que también gastan mucha energía. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Gracias. Bueno, yo creo que ha estado muy productiva. Yo les agradezco que se hayan quedado hasta esta hora. Por mí, yo sigo hablando. No tengo problema con eso, pero me da pena con ustedes. Ya llevamos, estaba programados para 2 horas, ya llevamos 3. Me parece que ha sido productivo. Espero la Ya, información les haya gustado, les sea ya útil. facturó una hora más. Ah, no, cómo no. Ojalá. Entonces, ¿Profe? tienen mi número por el chat. Les agradezco, eso sí, prudencia con la hora a la que me escriben. Yo procuro contestarles siempre. Cuando me demoro en contestarles, que de pronto a veces estoy en finca o bajo de señal o muy ocupado, pero procuro contestarles pronto. Voy a ver cómo hago para subir la información. Ya les comunicaré dónde subo el video, a través de qué plataforma, para que pese menos y que los compañeros que no pudieron asistir hoy pues puedan hacerlo. Entonces, muestre a ver quiénes más están. Voy a hacer la captura de pantalla para la toma de la lista. Bueno, yo tengo que ofrecerles disculpas porque hace 8 días no pude conectarme. Resulta que desde el viernes anterior en la noche me quedé sin internet, ni celular, ni el computador de la casa, nada. Estuve totalmente incomunicado y hasta el miércoles lo pudimos resolver. Hasta que vinieron los técnicos, y eso fue un problema por esta cuestión de la cuarentena y eso fue bastante complicado. Y esa fue la razón por la cual yo me quedé incomunicado. Y pues para mí es grave porque me comunico mucho por internet con los clientes y con mucha gente. Entonces, bueno, el llamado, muchachos, es que la gente se informe de fuentes confiables. No hay que comer entero, no hay que copiar todo lo que nos dicen, hay que adaptar los sistemas a las condiciones ambientales para que ese fenotipo exprese el genotipo que queremos. Eso es importantísimo. Y la ganadería es manejar el pastoreo, manejar la nutrición muy bien y hacer cuentas, llevar información, registros, y eso es una parte importante que vamos a tratar más adelante, ¿no? Entonces, eso creo que es todo por hoy. Espero les haya gustado. Espero sus comentarios, su retroalimentación, a ver qué podemos hacer. Va a haber un trabajo. El trabajo de esta unidad es, de esta segunda unidad. ¿Cuál es? Ustedes van a tomar una finca a la cual la van a medir, ya sea por Google Earth, muy fácil, y le van a hacer una división de potreros y le van a poner arbolitos. Y eso hay que cuantificarlo en costos. Entonces, ¿cuánto vale el sistema de instalar la cerca y los árboles? Bueno, pero pues para eso tenemos que tener otro encuentro que hable de silvopastoreo y poderlos llevar a unas fincas que tengan árboles, divisiones de potreros y este tipo de sistemas, ¿no? Ojalá si no me tocará ir a hacer la visita a mí y mostrársela desde un video, pues no tengo esa información, nunca he pensado en esta coyuntura por la que estamos pasando y pues sí hace falta
esa información, ¿no? Tenerla de primera mano. Entonces, ese trabajo es importante porque se va a presentar casi que al final del semestre, pero tienen que hacerlo con tiempito, no lo vayan a dejar para el final. Vayan escogiendo la finca desde ya, me mandan la ubicación de la finca, yo les podría enseñar cómo ubicar la finca, cómo hacer el mapa, cómo hacer los polígonos, las divisiones, desde Google Earth, muy sencillo de hacer, y cómo me pueden o compartirme a mí o al cliente esos mapas. ¿Mm? La tecnología está para utilizarla y en la medida en que lo hagamos, mejoramos la rentabilidad. Ya lo vimos en la primera conferencia. Bueno, entonces, muchachos, muy a la orden. Esperemos, sigamos comunicándonos a través de la plataforma, a través del WhatsApp, a través de Skype. Yo intento quedarme conectado en Skype la mayor parte del tiempo posible, entonces por ahí también podemos intentar hacer nuevas comunicaciones. Bueno. Profe, muchas gracias. Muy interesante todo lo que nos transmitió. Muchísimas gracias. Bueno, Nereida. Profe, me pareció súper Muchas interesante gracias, profesor. Muy su amable. presentación, Ya pero uno. tengo una consulta que realizarle. Para la parte de la asesoría de los proyectos, ¿usted va a asignar un día o cómo vamos a realizar? Porque creo que los proyectos se van a presentar el 30 de mayo. Me imagino que si pues continuamos con esta parte sanitaria va a ser también por vía, por Sí. internet. Pero entonces, como tenemos que presentarlo el 30 de mayo, ¿cómo podríamos con usted tener una asesoría pues para el proyecto? Bueno, Para presentarle un avance o cómo podríamos. okay, Gracias. lo primero es entrar al foro. Tienen que hacer la primera participación ahí diciéndome cuál es el área de interés de ustedes, un pequeño perfil de proyecto, que eso lo van a ver todos sus compañeros. No muy extenso, una cosita pequeña, dónde está ubicada la finca, a qué se dedique, qué es lo que quieren hacer, qué pretenden, cuál es el objetivo del proyecto, ¿no? Y con base en eso empezamos a orientar la asesoría, ¿no? Y pues no tenemos mucho tiempo, estamos bastante sobre el tiempo. A mí me programaron las clases un poquito tarde, entonces eso también ha sido un inconveniente, ¿no? No sé qué hayan hecho con los otros profesores, pero conmigo podemos mantener la comunicación, nos podemos conectar por Skype y podemos ir trabajando para poder compartir pantalla e ir viendo cosas del proyecto. En la medida en que ustedes me utilicen, pues vamos a tener mejores resultados. Pero depende de ustedes, la pelota la tienen ustedes. ¿Ok? Entonces, yo estoy disponible para asesorarlos. Sí, Freddy. No, listo, profesor. Muchas gracias, muy amable. Okay. Muchas gracias por su sabiduría y por compartirnos todo su conocimiento. Esa palabra es muy Profesor, una grande. pregunta. Señor. Cuando hablamos del foro, creo que no sé si le entendí muy bien. El aporte que vamos a hacer, usted menciona si una finca, algo así, pero si nuestro proyecto no va enfocado directamente a la finca, Igual. sino que pues ya, o sea, entonces nuestro comentario sería para ir orientando nuestro proyecto a cómo pues orientarlo hacia la asignatura. ¿Sí es así? ¿Le entiendo bien? ¿En qué piensan trabajar ustedes? Pues que algunos, pues, no sé, no poseemos de una finca o directamente de un lugar, pues sé que algunos residen en la ciudad, ¿no? Ok, vean, Y pues, de toda la entonces, cadena, que tiene un alimento, estamos hablando de alimentos, ¿sí? Por ejemplo, el cacao o la piña, aquí cerquita en Lebrija. ¿O dónde está ubicado usted, Jair? yo en Sabana de Torres. Bueno, en Sabana. ¿Qué hay en Sabana? Ganado, palma y caucho. Más o menos. ¿Ganado Palma y qué? Y caucho. Sí, Bueno, señor. entonces, en una cadena productiva, hablando de producción de rumiantes, de carne, por ejemplo, ¿quiénes son los que más ganan en toda la cadena productiva? Los comercializadores, los intermediarios. Pues, si usted está relacionado con el agro, pero no tiene la finca, o sea, no va a ser productor, pues entonces, ¿qué le queda hacer?
darle valor agregado a lo que los otros producen. Y por ahí tiene que estar orientada su propuesta. A una alternativa para coger un subproducto de la palma, por ejemplo, y convertirlo en un alimento para conejos, para canarios, para algo así. Alguien que esté dispuesto a pagar un valor agregado de ese alimento que usted quiere transformar. Pienso que en ese sentido tendría que ir la propuesta, ¿no? Que si es cacao. Sí, Entonces usted se va a pues convertir en un precisamente, comercializador de cacao y lo que va a montar es una tienda de venta de cacao con un valor agregado. Entonces busca unos productores en una vereda ya de sabana que tengan cacao y entonces usted los capacita o algo así, les compra el producto y usted lo transforma y usted lo que hace es vender el cacao transformado con un sello orgánico, producción orgánica o producción limpia y empezó a exportar. O sea, ya tiene que pensar, o sea, el bus en el que usted quiere montarse es en el que va a un proyecto de exportación. Si va a ser intermediario, ahí está la plata. Y así con todo, tiene que ver sí, es correcto. qué es lo que usted sabe, conoce y vean, no sé si ustedes ven, hay un programa que me gusta mucho, se llama Tanque de Tiburones. Lo presentan por Sony los viernes a las 10 de la noche. Y son emprendedores que presentan su propuesta de empresa, su empresa, a inversionistas. A cambio de plata les venden el 5, el 10, el 20% de su empresa. ¿Sí? Y esta gente lo que hace es vender parte de su empresa para capitalizarse. Y entonces muchos de ellos la tienen clara. Y ahí uno de los tiburones decía que cuando le preguntan en qué tiene que emprender algo, en qué tiene que emprender una persona, él dice, vea, usted tiene que emprender en algo que lo apasione cuando lo haga. Y eso es importantísimo, meterle ganas a lo que uno hace, ¿sí? A eso tiene que sumarle conocer algo de lo que hace, que sí, es importante, ¿no? Usted puede tener muy apasionado por un tema, pero si no conoce de él, no tiene la experiencia, pues aumenta los riesgos. Esos riesgos hay que minimizarlos. Entonces es importante saber conocer el entorno, el mercado, informarse muy bien. Entonces para el proyecto es importante que ustedes analicen el mercado internacional, una gráfica que muestre el mercado internacional, una del mercado nacional y si hay una local mejor, ¿sí? Y expliquen cómo es ese mercado y dónde en ese mercado ustedes se van a meter y van a capturar parte de ese mercado. ¿Con qué? Con estas estrategias. ¿Y cómo lo van a hacer? Con esta empresa que sirve para esto y esto y esto. Y ahí estuvo el proyecto. ¿Cómo involucramos la producción de rumiantes ahí? Eso vamos a trabajar. Bueno. Listo, profe, sí, señor, muchas gracias. Bueno. Ok, muchachos, entonces, espero les haya gustado mucho, señora. Antes de que usted se retire, yo le quiero hablar sobre la propuesta que tenemos en nuestro grupo. Nuestro grupo está conformado por mi compañera Nereida, por mi compañero Daniel y pues por mi parte, profe. Pero nosotros ninguno de los tres poseemos una finca. Nuestra propuesta es poderla hacer en la Granja Hangar. No sé si usted nos diría si es viable o no viable o el proyecto sería la parte avícola, sería con huevos criollos. Nuestro fin es tener, pues, como ninguno de los tres posee, pues, la finca, es, pues, pedir como un permiso para poder desarrollarlo en esa finca. No sé ustedes qué nos puede sugerir o qué nos puede indicar. Gracias. El problema es ese permiso. Porque, ¿cómo utilizan ustedes un recurso del Estado para un beneficio propio? Debe haber la figura, muy seguramente lo hay, porque nosotros lo hacíamos en otra universidad así, con un productor. Teníamos las instalaciones, teníamos los galpones, el productor ponía todas las vacunas, gran parte del concentrado y todo, y la mano de obra eran los estudiantes. Y sacábamos, la universidad no recibía un peso por eso, pero los estudiantes sí recibían una parte de la ganancia por el trabajo. No era mucho porque era dividir eso entre muchos, ¿no? Pero se alcanzaba al semestre a sacarse dos camadas de pollito de engorde. Y se aprendía muchísimo, ¿no? Esa era la ganancia para la universidad, en realidad era eso. Entonces, por ese lado es que hay que plantearle
la propuesta de la universidad. La ganancia de la universidad es académica, en donde ustedes van a cubrir todos los gastos, es decir, que la universidad no tiene que poner un peso, pero la rentabilidad para la universidad pues va a ser académica. Si ustedes le dan un porcentaje de la ganancia a la universidad, pues buenísimo, porque va a ser el mejor evaluado del proyecto, ¿no? Pero pensar de pronto también en un tipo de arriendo podría ser viable. Pero con el Estado es un complique. Es muy complicado. Esas cosas, porque parte y parte toca tener a alguien que ayude a mover, que gestione, que no sé cómo funciona ahí en el interior del programa esas cosas, ¿no? Pero sí es algo complicadito eso. ¿Mm? Entonces, esa es una posibilidad. La otra es tomar en arriendo un galpón que quede cerca al centro donde van a consumir eso, ¿no? O la otra es comercializar el huevo. Huevo que ustedes pueden en alguna vereda cercana acopiar y poder venderlo con el valor agregado de gallina feliz en un par de conjuntos grandes, donde haya de estrato altos de poder adquisitivo, son la gente que paga por un extra por ese valor, ¿no? Entonces, sería la alternativa, ¿no? O hacer las dos también, mejor. Tener un galpón de producción, pero también tener un centro de acopio de los vecinos, poner a trabajar a los vecinos para comprar los huevos a ellos. Entonces, mejor, ellos no tienen que comercializar en otro lado. Ustedes se convierten en intermediarios. Esa sería una alternativa también importante, rentable. ¿Cuánto pagan en un estrato 5 o 6 por una cubeta de huevos de gallina de campo, que son unos curitos o huevos azulitos? Fácilmente 15,000, 16,000, 18,000 pesos. ¿Ya cómo se pueden estar comprando? Fácilmente a los 7,000 pesos. Entonces, esa puede ser otra alternativa de negocio muy importante. Bueno, el problema es acceder al mercado, ¿no? Entonces, que mi tío vive en este conjunto y ahí por el chat que tienen de WhatsApp en el conjunto se puede ser el intermediario para vender, para entrar al conjunto. Bueno, esa puede ser la alternativa. Entonces, asegura un mercado y es un mercado que lo pagan, ese valor agregado lo pagan. ¿Sí? Entonces, échale cabeza a eso. ¿Algo más? Bueno. Gracias, profe. Entonces, hasta la próxima oportunidad. Les voy a subir las presentaciones y quedamos pendientes para el próximo encuentro. No sé si sea posible en un horario diferente al de clases. Si sea factible, consúltelo con los compañeros ahí por el WhatsApp a ver si lo podemos hacer en otro horario. No necesariamente supeditarnos a este horario, porque fueron solamente 5 personas y de pronto en otro horario sea más cómodo para el resto, ¿no? De pronto hay personas que tienen su trabajo y en las empresas de pronto podemos hacer una charla de 1 hora. Entonces, 1 hora de pronto puedan pedir permiso en la empresa para conectarse desde la empresa. Puede ser factible, ¿no? Entonces, consúltenlo y me avisan. Bueno. Listo, profe. Muchas gracias. Bueno, ok, muy buenas noches. Gracias por Listo, profe, gracias. Bueno, pues sería mirar a ver con los horarios porque como yo tengo turnos rotativos no puedo definir una hora. Sí. Bueno, pero usted sabe una programación, ¿no? Digamos que esta semana los horarios van a ser estos y están definidos ya. Entonces, en el transcurso de esa semana sería factible, ¿no? Sí, pues lo que pasa es que ahorita estamos en contingencia, entonces nos están pasando solamente el horario diario. Ya. Grave. Pues hoy me coincidió con el descanso y pues pude estar presente en todas las conferencias. Ya, bueno. Ahí vemos a ver cómo hacemos. Bueno, muchachos. Muy buenas Muchas noches. gracias, profe. Gracias. Éxitos. Gracias y buenas noches. Gracias, profe, lo mismo. Que esté bien.